Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Cabrera y en este video vamos a entender cómo utilizar el contexto para proveer de un estado global a nuestra aplicación y poder consumirlo desde cualquier componente, sin importar qué tan adentro del árbol se encuentre. Es decir, sin importar si es un componente hijo, nieto, bisnieto o qué tan abajo en el árbol esté, lo podremos consumir de manera muy sencilla. Por ejemplo, en esta aplicación vamos a tener dos contextos, uno de usuarios y uno de películas. El de películas lo vamos a utilizar desde el componente lista de películas, que va a contener estas 8 películas. Y también tendremos un contexto de usuarios donde tendremos a un usuario autenticado, el cual vamos a consumir desde la lista de películas, también desde una película específica y desde la barra de navegación. Cuando nosotros iniciamos sesión, vemos que ahora se nos muestra el nombre del usuario autenticado y también cuando damos clic en favorito, se agrega una película a favoritos del usuario autenticado. Bien, espero que te guste, vamos a comenzar. Nos ubicamos en la terminal y vamos al escritorio con sede desktop. Allí vamos a crear un nuevo proyecto con npx create app. Espacio y como nombre vamos a colocarle context app. Enter y comenzará a descargarse la estructura del proyecto. Y una vez finalizado entramos al directorio con sede espacio y arrastramos la carpeta a la terminal. Enter, control L para limpiar y ya estamos en el directorio de nuestro proyecto. Allí presionamos code espacio punto enter y tendremos el proyecto abierto en el editor. Podemos cerrar esta ventana de welcome y levantamos el servidor con npm start. Carga con éxito y ahora en el proyecto vamos a borrar los archivos que no son necesarios. Dejamos solamente el index.js y el app.js. En el index borramos la importación de la hoja de estilos del service worker, la invocación del service worker y el modo estricto. Ahora en el app borramos la importación del logo, de la hoja de estilos y todo lo que hay dentro del return. Dejamos únicamente un div que tenga un h1 que diga app. Comprobamos que ahí esté. Y antes de entrar al tema del contexto, vamos a crear la sencilla interfaz con la que vamos a trabajar. Para ello vamos a utilizar Bootstrap para no demorar mucho haciendo los estilos. Así que en Google buscamos Bootstrap CDN, entramos al sitio web y aquí en el CSS le damos a la flecha y nos va a entregar la versión HTML, la cual con solamente darle clic nos copiará. Y ahora pegamos toda esa etiqueta aquí en el public index HTML, puede ser aquí arriba el title. Guardamos y en la aplicación ya debe haber cambiado la tipografía. Podemos cerrar el index, también el index.js. Aquí en el app podemos borrar este h1 y vamos a crear algunos componentes. Uno va a ser el navbar, también una movie list y uno tercero más, pero que irá dentro del movie list. Ahora vamos a crearlos aquí dentro de src, vamos a crear una carpeta components y dentro de la carpeta comencemos creando el navbar.js. Se crea la carpeta y se crea también el archivo. Creamos un nuevo archivo que se va a llamar movielist.js y también creamos un archivo que se llama movie.js, que va a ser un ítem de esta lista. Ahora vamos a crear los tres componentes en el navbar con rapc enter y dentro del div colocamos un h1 que diga navbar. Hacemos algo similar en movielist, rapc enter y dentro del div un h1 que diga movielist. Finalmente en movie colocamos rapc enter y aquí un h1 que diga movie. Y ahora en el app vamos a importarlos. Volvemos a escribir navbar y nos ofrece autoimportarlo. Con enter ya estará importado correctamente. Lo mismo en movielist, borramos, escribimos y enter autoimportamos. Correctamente están aquí. Si no se cargan de forma automática puedes importarlos manualmente. Guardo y puedes observar que aquí están los dos componentes. Ahora dentro del movielist vamos a cargar ese ítem. Borro este h1 y vamos a cargar el movie. Observamos que se haya importado con éxito, guardamos y vemos como ahora en ese navbar se carga este movie. Aquí habrán varios ítems, pero por el momento dejemos uno solo. Cerraré todo y dejaré por el momento el navbar. Y ahora vamos a trabajar en los estilos del navbar. Puedes reemplazar este div por una etiqueta nav para ser un poco más semánticos y agregarle un class name que sea navbar. Clases de Bootstrap, también navbar dark, que hace que el color de la fuente esté en blanco, y bg dark, que le coloca un fondo negro. Guardamos. Y básicamente es lo que tenemos hasta ahora. Puedes observar que el texto aún no está en blanco y eso es porque el texto debe estar en una etiqueta específica que contenga una clase del navbar, como por ejemplo navbar brand, que utiliza Bootstrap para los títulos. Podemos reemplazarlo por un h2 y coloquémosle algo como hola Luis, un mensaje de bienvenida para el usuario. Puedes colocar tu nombre y puedes ver que se muestra correctamente hola Luis de color blanco. Y ahora aquí debajo vamos a crear un botón que diga simplemente cerrar sesión. Agregamos el class name btn primary, guardamos y ya tenemos esto. Y finalmente al navbar vamos a darle algún margen. Podemos crear un div con el class name container y dentro colocar esos elementos.
Vemos que ahora tiene algo de margen. Y ahora algo que me gusta hacer es dejar la interfaz lista para consumir los datos, de forma que no tengamos que tocar mucho el HTML más adelante. Para ello vamos a simular que tenemos un usuario cargado. Este usuario lo vamos a traer mediante el context, pero por ahora vamos a darle un valor inicial. Digamos que simplemente va a ser un objeto que tiene un name. Por ejemplo, Luis. Entonces aquí donde escribí el nombre lo puedo cambiar perfectamente por user.name. Y sigue funcionando correctamente. Ahora, otra cosa que vamos a hacer es que este usuario en algún momento cuando la sesión no esté iniciada va a tener un valor de null. Entonces podemos comprobar que si este valor es nulo, me muestra un mensaje de bienvenido y si tiene algún valor, pues me muestre este usuario de hola username. Cierro este panel y ahora vamos a indicar que si la variable usuario se encuentra en null, quiere decir que el usuario no está cargado. Entonces muestra un mensaje de bienvenido. Ahora, si el usuario existe, muéstrame este mensaje. Para ello voy a cortar esto y vamos a abrir una sentencia de JavaScript. Entonces vamos a preguntar por el usuario. Si el usuario existe, muéstrame el mensaje, pero si no existe, muéstrame el texto bienvenido. Ahora en este espacio pegamos, pero como estamos utilizando aquí variables internamente, necesitamos esto pegarlo en un template string. Ahora sí, pegamos y antes de esta variable colocamos un signo de dólar. Entonces si el usuario existe, en este caso tiene un valor, debería mostrarse hola Luis. Pero si esto fuera null, pues se muestra el mensaje de bienvenido. Y ahora vamos a hacer algo similar con el botón de cerrar sesión. Si el usuario no existe, pues muéstrame iniciar sesión. Vuelvo a cargar el usuario con control Z y aquí vamos a duplicar este botón. Y ahora coloco el texto iniciar sesión. Y ahora vamos a preguntar, en caso de que el usuario existe, me vas a renderizar un botón. Y si no existe, el otro. Entonces cortamos este botón de cerrar sesión y si el usuario existe, pues me cargas dicho botón. Ahora si el usuario no existe, me vas a cargar el botón de iniciar sesión. Corto y pegamos acá. Recuerda que aquí solo puedes retornar una única etiqueta. En caso de que tengas múltiples, debes envolverlas en un fragment o en alguna etiqueta en general. Cada uno de estos botones va a llamar a una función distinta que se va a llamar login y logout, pero eso sí ya lo agregaremos después. Comprobamos que el botón que se muestra es cerrar sesión, pero ahora si cambiamos este usuario por null y guardamos, vemos cómo se muestra el texto bienvenido e iniciar sesión. Ahora lo último que vamos a hacer es darle un margin button de 4 para que se dé un pequeño espaciado. Bien, ya podemos cerrar el navbar y vamos a pasar al siguiente componente que va a ser el movie list. El div más externo vamos a agregarle una clase que sea container para darle un poco de margen. Dentro vamos a crear un div con class name de raw, una fila y dentro vamos a crear una columna. Indicamos colm de 4. Como el layout de Bootstrap es de 12 columnas, una columna de 4 va a ser un tercio de la pantalla, es decir, que van a caber 3 columnas. Pero cuando entremos a resoluciones medianas, antes de ello, tomará todo el ancho. Podemos subir este componente y lo colocamos dentro de la columna. Se va viendo más o menos así. Y ahora esta columna vamos a replicarla 8 veces, pero en lugar de copiar y pegar vamos a utilizar un arreglo que contenga de una vez todas estas películas. Y para facilitarnos un poco el trabajo de construcción vamos a utilizar un archivo GIS que te dejé en la descripción del video. Vamos a cerrar la pestaña de Bootstrap y en una nueva pestaña vamos a pegar. Aquí puedes ver que tenemos un archivo initial movies.js. Vamos a cortar, vamos a copiar todo. Y en el proyecto, dentro de src, vamos a crear una nueva carpeta que se llame cons. Y ahí almacenaremos distintas constantes. Realmente solo vamos a almacenar esta. Initial movies.js. Y pegamos el archivo. Aquí me falta una i. Listo. Si puedes observar, esto va a ser un arreglo que va a contener en su interior distintos objetos. Cada objeto va a ser una película que tendrá un ID, un title y la URL de una imagen. Puedes cambiarla si quieres, no hay ningún problema. Y este arreglo vamos a exportarlo por defecto. Así lo podremos consumir en Movielist. Ya puedo cerrar esta pestaña. Y ahora aquí en el Movielist vamos a utilizarlo. Abrimos una sentencia de JavaScript y escribimos Initial Movies. Borramos, volvemos a escribir y nos ofrece autoimportarlo. Enter, verificamos que aquí está. Y como esto es un arreglo, vamos a iterar mediante el map. Ahora, para cada película, vamos a retornar lo siguiente. Retornamos una película completa. Y observa que está envuelta en el call md4 para que cada película solo me ocupe la tercera parte de la pantalla. Ahora en la etiqueta más externa necesito indicarle un key con un valor único. Observa que cada película tiene un ID único, entonces vamos a utilizar el movie.id. Y también a cada película vamos a indicarle un movie que tenga toda la información de dicho objeto. Guardamos y observamos que aquí en la aplicación se está renderizando 8 veces. Perfecto, ahí está.
Estas películas también las estaremos cargando desde un contexto de películas, pero por el momento para pruebas vamos a dejarlo así como está, cargándolo desde Initial Movies. Ahora, como te puedes imaginar, vamos a trabajar sobre el Movie JS. Bien, aquí en las props vamos a recibir el movie que le estamos enviando desde el Movie List. Al div más externo le colocamos un class name que sea card para que agregue los bordes y un estilo de tarjeta. Y dentro vamos a colocar una imagen que apunte con src a movie.imageURL. Fíjate que aquí en Initial Movies, ImageURL contiene la URL de la imagen. Y como texto alternativo vamos a colocarle movie.title. En caso de que no se muestre la imagen, se va a ver este texto. Ahora aquí debajo vamos a crear un div con un class name cardBody. Y aquí dentro vamos a colocar un h4 donde colocaremos el título de cada película con movie.title. Y también vamos a colocar un botón que diga favorito para agregarlo a favoritos. Este botón va a tener un class name que sea btn y btn outline primary. ¿Se iría viendo así? Bueno, las imágenes se ven un poco mal escaladas, así que a la imagen vamos a agregarle el class name que sea card img top. Guardamos. Y se va viendo de esta manera. Podríamos controlar que esto se vea un poco mejor y la forma más sencilla es controlando el tamaño de la imagen, el height. Y además de la clase vamos a colocarle algunos estilos que llamaremos img styles, que aún no existe, entonces vamos a crearla. Const img styles, que va a ser un objeto de estilos, y aquí le vamos a indicar que va a tener un height, entre comillas, 260 píxeles. Tamaño más o menos grande, no tanto. Guardamos. Y bueno, aquí no es styles, es style. Y vemos que ya todas las imágenes están del mismo tamaño, pero algunas se estiran, otras se comprimen, y esto no es muy agradable. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad ObjectFit, que si le indicamos el cover, la imagen no se va a estirar, sino que va a intentar adaptarse sin necesidad de estirarse. Vemos como correctamente se adapta al tamaño, pero en lugar de estirarse, se muestra la parte central de la imagen. También, si nunca has tocado esta propiedad, hay otra que le va muy bien, que es Object Position. Por defecto, esto está en Center, pero tú lo puedes modificar un poco. Le puedes colocar top, bottom, e incluso le puedes dar algunas coordenadas para centrarlo más detalladamente. Observa que si lo coloco en top, la imagen comienza a mostrarse desde arriba. En este caso lo voy a eliminar para que simplemente lo tome como center y ya se muestre como antes. Ok, ahora lo que vamos a hacer es preparar este componente para que si está marcado como favorita alguna película, este botón se vea un poco distinto. Podemos colocarle un color verde y que sea un poco sólido. Y si no es favorita, pues se siga viendo como lo vemos ahora mismo. Para ello podemos crearnos una constante preguntando si es favorito y vamos a iniciarlo, por ejemplo, en true. De esta forma nos evitamos llenar de muchas comprobaciones aquí en el HTML. Y aquí en el botón de favorito vamos a cargar una clase condicionalmente. Vamos a cortar todo lo que está acá. Abrimos una sentencia de JavaScript y ahora dentro de un template string pegamos todo esto. Ahora observa que aquí está cargando el btn outline primary. Vamos a cortarlo y vamos a colocar signo de dólar, llaves. Condicionalmente vamos a preguntar si es un favorito. Si esto es cierto, la clase que me vas a cargar va a ser btn success. Si no es un favorito, pues me va a cargar la clase que tenía anteriormente, btn outline primary. Aquí me falta una S, guardo ahora sí. Y como la variable está en true por defecto, para todas las movies, pues va a estar en favorito y se va a ver verde. Pero si ahora lo coloco como false, pues vemos que se muestra el estilo por defecto. Bien, ahora que ya hemos construido una UI básica, vamos a concentrarnos en lo que nos importa, que es el contexto. El contexto básicamente va a servir para proveer de información a la aplicación o a secciones de la aplicación, en el cual vamos a poder enviar variables, estados, funciones, información en general para que puedan ser consumidas y utilizadas en cualquier componente. Así sea un componente hijo, sea un componente nieto, sea un componente que está por 1000 elementos debajo del árbol, va a ser muy sencillo consumir esta información. Y para ello vamos a comenzar creando aquí dentro de src una carpeta donde almacenemos los contextos. Llamémoslo context. Y dentro vamos a crear el primer contexto, que va a ser el user context, que guardará la información del usuario que está actualmente autenticado. Y ahora para crear dicho contexto vamos a importar desde React la función de la API context que me permite crear un contexto, que es create context. Y ahora vas a ver que es muy sencillo, lo único que hacemos es crear un const user context que va a ser igual a create context.
Ahora, de aquí en adelante vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. Vamos a iniciar con la manera que se indica en la documentación, que es la más simple. Y te voy a mostrar por qué deberías hacerlo de una forma un poco distinta. Comencemos con la primera. Ahora aquí vamos a exportar por defecto dicho contexto, que sería el user context. Guardamos y vamos a utilizarlo. Este context que tenemos aquí creado va a tener dos propiedades que nos importan, un provider y un consumer. Cuando trabajamos con hooks nos interesa principalmente el provider, ya que para consumir el estado utilizamos un hook que nos ofrece React. Ya vamos a verlo. Copio este texto. Y ahora vamos a consumirlo desde la app. ¿Y por qué desde la app? Porque yo necesito envolver los componentes a los cuales les quiero transmitir la información. Entonces, una buena idea es que un contexto que guarde la información del usuario esté envolviendo prácticamente toda la aplicación o todos los componentes de la aplicación. Entonces, aquí vamos a pegar el user context y vamos a utilizar el provider. Y esto retorna un componente, el cual vamos a utilizar para envolver toda la aplicación o los componentes a los cuales les quiero pasar la información de dicho contexto. Este provider va a recibir un value, en donde vamos a enviar una data. Ahora aquí podemos crear alguna data, por ejemplo const data. Generalmente enviamos un objeto, puede ser cualquier cosa realmente, pero casi nunca enviamos una sola propiedad, sino por lo general son más de una. Entonces lo que se suele hacer es enviar un objeto que tenga las distintas variables. En este caso vamos a indicar que esto va a contener también la variable user, que podríamos tener un estado. En este caso vamos a enviar simplemente una constante usuario que tenga los datos ID 1, nombre Luis. Puedes colocar tu nombre perfectamente. Y también vamos a agregar una propiedad que pueda almacenar las películas favoritas. En este caso va a guardar únicamente los IDs. Vamos a decir que la película 1, la 2 y la 3 van a ser favoritas. Entonces aquí tendríamos nuestro provider de usuario que está enviándole a los componentes navbar y movielist esta data que contiene el usuario. Observa que si nosotros quitáramos algún componente de aquí, ya este movielist no podría tener acceso al contexto. Necesitamos que esté dentro del provider para poder tener acceso a dicho contexto. Claro que para que todo esto funcione, nosotros necesitamos importar el user context y la forma más sencilla pues es volviéndolo a escribir y vemos que nos ofrece autoimportarlo. Y vemos como aquí tenemos el user context. Guardo, veamos qué sucede en el navegador, funciona correctamente. Y en la consola, bien, aquí vemos un error que dos elementos tienen la misma key. Bueno, ahorita lo solucionamos. Por el momento quiero que entremos aquí a Components y observes que aquí tenemos un componente Context Provider, el cual contiene en su interior un value que contiene al usuario con sus propiedades y ya podremos disponer de ellas en todos los demás componentes. Vamos ahora aquí en el movie list, verificamos el key, bueno, estamos enviando el movie, teníamos que enviar era el ID. Entonces aquí veamos en la consola, ya correctamente debería estar funcionando. Cierro este movie list y voy a abrir el navbar. Y allí vamos a comenzar a consumir este contexto en el navbar. Entonces ahora queremos utilizar el usuario que nos provee el contexto. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, voy a borrar este user y de hecho si guardamos puedes ver que la aplicación explota completamente. Ahora vamos a extraer la data del contexto usuario. Para ello vamos a hacer esto igual a un hook llamado useContext, el cual importamos desde React. Si usamos la autoimportación, observamos que lo importa aquí desde React y como argumento va a recibir un contexto. En este caso el contexto que creamos que se llama userContext, el cual exportamos por defecto. Si autoimportamos, observamos que aquí se importa correctamente. Y ya sabes, si nos importa, puedes hacerlo de forma manual. Ahora, esta data se refiere a lo que estamos enviando aquí en el value, que básicamente es un objeto, y vamos a extraer el usuario de ese objeto. Entonces, de aquí podemos extraer el user. Entonces aquí debería funcionar correctamente. Y vemos que se muestra hola Luis, con el valor que está extrayendo desde el contexto. Vamos a crear dos funciones para hacer login y cerrar sesión. Aquí donde tenemos el contexto que es en el app, que puedes estar pensando esto no debería estar en el app y tienes razón, pero ya vamos a eso. Vamos a crear dos funciones que vamos a enviar en la data, que van a ser login y logout. Pero para poder modificar este usuario deberíamos tenerlo en un estado. Entonces, temporalmente vamos a cambiar esto a initial user y vamos a cargar el useState desde React aquí en el app. Esto lo voy a subir fuera del componente y aquí en el app vamos a crear un usuario con user setUser igual a useState que tenga como valor inicial ese initial user. Y ahora sí vamos a crear la función de login. Esta función normalmente se encargaría de realizar una petición a la API y observar que las credenciales estén correctas y todo lo demás, pero el resultado final sería cargar el usuario con el valor correspondiente, que en este caso vamos a simular con el initial user. Y para logout vamos a hacer algo muy similar. Pero vamos a cargar el usuario esta vez simplemente con un null.
para hacerlo simple. Una vez hecho esto, ya vamos a poder consumir el estado de usuarios, el login y el logout. Así que voy a copiar estas dos. Así que voy a copiar estas dos funciones y aquí en el componente navbar coloco los dos cursores, pego y aquí voy a poder consumir la función login y logout del contexto. ¿Y dónde las voy a utilizar? En los botones. Por ejemplo, aquí en el botón de iniciar sesión vamos a colocarle un on-click. Voy a minimizar este banner. Que cuando demos clic utilice la función login. Y aquí en cerrar sesión algo muy similar. Pero ahora en on-click utiliza logout. Y vamos a ver qué pasa. Si cerramos sesión, el objeto usuario del estado debería cargarse con null. Y vemos como perfectamente se carga con null y ahora podemos ver el mensaje de bienvenida e iniciar sesión. Si damos clic en iniciar sesión, volvemos a cargar el usuario y aquí tenemos hola Luis y cerrar sesión. Y así básicamente creamos un contexto y lo consumimos. Esto es lo que nos dice la documentación, pero ya te voy a explicar el problema de esto. Vamos a abrir aquí la consola y vamos a volver al código. Vamos a colocar un console log en los componentes que están debajo del árbol del contexto. En este caso sería en el navbar y en el movielist e incluso también en el componente movie. Aquí en el movielist vamos a colocar un console log que diga movielist. Lo voy a copiar y ahora en el movie, también donde comienza el componente, voy a colocar un console log que diga movie. Y también aquí en el navbar. Entonces se carga la aplicación y vemos cómo se carga el navbar, la lista y las 8 películas. Pero ¿qué pasa si cerramos sesión? Debería volverse a cargar el navbar y eso porque la información del usuario está cambiando. Perfectamente debería volverse a renderizar con los nuevos valores. Pero vamos a ver, cerramos sesión. Y vemos que correcto, vuelve a renderizarse el navbar, pero también el movielist y también las 8 películas. Y puedes estar pensando, ok, pero si solamente hemos consumido ese contexto en el navbar, movielist y movie ni siquiera lo hemos tocado con nada que tenga que ver con el contexto, ¿por qué se están renderizando? Y es que ese es el comportamiento por defecto que tiene el contexto. Todo lo que esté debajo del árbol lo va a renderizar si algo en esta data, si algo en su value cambia. Entonces, ¿cómo podemos solventar un poco esto? Pues vamos a resolver dos problemas de una sola vez. El primero es ese de los renders, porque fíjate que si volvemos a iniciar sesión y cerrar, cada vez que lo hagamos, se va a volver a renderizar todos esos componentes, que pueden ser hasta muchísimos más. Algunos incluso realizar peticiones a las APIs, tener operaciones pesadas, entre otras. Solucionaremos ese problema de renderizaciones y adicionalmente vamos a poder abstraer todo esto en un archivo independiente. Porque imagínate una aplicación más grande, con funciones más complejas y múltiples contextos, este app va a quedar gigante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a cargar simplemente un componente que vamos a darle un nombre de, por ejemplo, User Provider. Vamos a construir este componente User Provider y lo vamos a exportar, el cual ya contendrá toda la funcionalidad, la data y las funciones, listo para ser consumido. Así que todo esto lo voy a borrar y vamos a volver a crearlo y nos va a servir también para practicar un poco. Este user context pues ya no lo voy a necesitar aquí también y nos quedará algo muchísimo más limpio. Ahora, ¿dónde creamos este user provider? Lo puedes crear en un archivo independiente. Yo prefiero crearlo simplemente en el archivo user context, ya que realmente estas 3 líneas son muy poco. Podemos crearlo aquí perfectamente sin que se vea muy grande. Así que voy a crear el componente user provider, el cual va a retornar cierto JSX. Como estamos utilizando JSX, necesitamos importar React. Y aquí vamos a regresar ese componente userContext.provider. Ahora, para que este componente userProvider pueda envolver a todos los demás componentes, para dotar de esa característica, vamos a utilizar la propiedad children. Esta propiedad children contiene la información de este navbar y este movielist. Si solamente tuviese dentro al navbar, pues el children solo tendría el valor del componente navbar. Pero como tiene los dos, children pues tendría la información de los dos o de todo el HTML, JSX que tengas dentro de ese componente. Y nosotros podemos decirle que renderice todos los componentes que hayan dentro. Si nosotros no colocamos esto, básicamente no va a renderizar absolutamente nada. Necesitamos colocarlo para que lo renderice. De hecho, si lo colocamos 2 veces, hasta los renderiza 2 veces los mismos componentes. Pero solo necesitamos dotar al componente de la función de envolver, de ser un wrapper. Y con esto va a ser suficiente. Ahora este provider tenemos que indicarle que va a tener un value que va a ser la de respectiva data. Así que creamos la constante constData, que usualmente es un objeto, que en este caso va a guardar el valor del usuario. Como vamos a guardarlo en un estado para poder actualizarlo con login y logout, pues vamos a crearnos un nuevo estado, importando el useState. E incluso más adelante vamos a ver otro hook que se llama useReducer, que nos sirve también para manejar estados y se vuelve muy agradable trabajar con el reducer cuando los estados son más o menos complejos.
Por el momento vamos a trabajar con el useState y vamos a crearnos el estado usuario. Colocamos con su user, setUser, igual al useState y vamos a pasarle un valor inicial, el initial user, el cual no existe, vamos a quedar fuera del componente userProvider, que va a ser un objeto que va a tener simplemente un ID, vamos a colocarle uno, un name, puedes colocar tu nombre, yo voy a colocar Miguel para diferenciar. Y el arreglo de películas favoritas, voy a colocar simplemente la 1 y la 2. Y este estado va a estar en la data, la cual se la estamos enviando al provider. Ahora nos falta también enviar en esta data las funciones de login y logout, que vamos a crear. Entonces hacemos const login igual a una función de flecha que se va a encargar de actualizar el estado del usuario, enviando a modo de prueba pues el valor inicial. Ya sabes que esto hace la conexión a la API y toda la cosa, pero pues vamos a simularlo así. Y en el logout pues enviamos simplemente un valor de null. Ya habríamos culminado, solo nos quedaría exportar este provider. Y aquí puedes ver que estamos exportando por defecto el contexto, así que vamos a exportar, pero no por defecto, sino mediante un export normal, el user provider. Aquí puedes exportarlo como tú quieras, el resultado va a ser básicamente el mismo. Yo usualmente prefiero hacerlo de esta forma. Ahora que lo estamos exportando aquí, en el app que lo vamos a utilizar, necesitamos importarlo. Entonces, volvemos a escribir y vemos que nos ofrece autoimportarlo. Y aquí está. De nuevo, si no se importa automáticamente, lo puedes hacer de forma manual. Desde contexto, el nombre del archivo y como no es una exportación por defecto, entre llaves. Ya no usamos el useState. Guardamos y observamos. Funciona correctamente. Entonces, ahora vamos a la prueba de fuego. Vamos a cerrar sesión. Y vemos que se carga el navbar. Pero solamente el navbar. Así que ya hemos solucionado ambos problemas, tanto el problema de las renderizaciones y ya tenemos toda la lógica de usuario en un user provider, que es un componente independiente que tenemos en un archivo aparte. Ahora esta lógica que tenemos aquí, si tú quisieras abstraerla un poco más, perfectamente puedes crear un custom hook para guardar esto, pero existe una forma mucho más interesante que es con el reducer, pero eso ya lo veremos más adelante. Y yo sé que este concepto puede ser un poco abstracto al principio y lo mejor para ello es practicar, así que vamos a crear un nuevo provider que va a almacenar la información de las películas. Si tú necesitas crear un provider, pues creas un archivo, creamos el moviescontext.js. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar importar Riad porque vamos a usar JSX y adicionalmente también vamos a importar el createContext. Y el siguiente paso es crear el contexto. Const moviesContext igual a createContext. Perfecto. Dicho contexto lo vamos a exportar por defecto. Y ahora necesitaríamos exportar también un provider, que vamos a llamar moviesProvider, que va a ser un componente, el cual no existe, vamos a crearlo mediante una función de flecha y aquí retornamos JSX. Lo que vamos a retornar va a ser el moviesContext.provider. Y como necesitamos que este componente pueda envolver a otros, vamos a colocarle aquí children, el cual recibimos por props del componente moviesProvider. Ahora aquí dicho componente va a tener en el value una data que vamos a enviar a los demás componentes que consumirán. Creamos la data, que usualmente suele ser un objeto porque enviamos distintas cosas. Entonces, una de esas cosas va a ser las películas, movies. Podemos crear un estado, podemos crear un reducer, pero en este caso, como va a ser información estática que no vamos a modificar para no complicarlo tanto por ahora, simplemente vamos a cargar aquí las initial movies. Observamos que se importan correctamente y ya podremos consumir este contexto. Entonces vamos a consumirlo en el app. El único componente que va a hacer uso de este contexto por ahora va a ser el movielist, así que si envolvemos solamente el movielist funcionaría muy bien, pero vamos a envolver toda la aplicación. Realmente en una aplicación normal el navbar contiene alguna información de estas películas, pues para poder enlazar a otras pestañas, a otras vistas. Entonces aquí vamos a cargar ese movies provider. Vemos que nos ofrece autoimportar, damos enter y con esto envolvemos a estos dos componentes. Ahora tú te puedes estar preguntando tal vez, ok, tengo varios providers, ¿por qué coloco el user más externo? ¿Por qué el movies adentro? Y aquí lo mejor es imaginar qué información es un poco más global. ¿Qué provider puede requerir información de otro? Una vez hecho esto, ya estamos dotando a estos componentes y a todos los que estén debajo del árbol de ellos del contexto de películas. Entonces, ahora para consumirlo, vamos al componente movielist, con control clic, vamos rápidamente, cierro el panel y vamos a consumir el contexto. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí? Voy a quitar este initial movies. Bueno, antes vamos a comprobar que siga funcionando y vemos que no se muestra nada. Y este error es muy bueno que haya sucedido porque revisando por qué fue, vemos que es porque no estamos cargando correctamente el children. Aquí faltó una D.
Entonces, ahora sí, extraemos la propiedad Children correctamente y la renderizamos. Y observa que ahora sí se están cargando los componentes. Y ahora sí nos devolvemos al Movie List para poder consumir el contexto de películas. Voy a quitar este Initial Movies y aquí voy a cargar simplemente un arreglo vacío por ahora. Observa que no se muestra nada. Voy a quitar este console log de Movie List. Y ahora en lugar de traer un arreglo vacío, voy a traer las movies que están en el contexto. Entonces vamos a hacer cons, traemos la data, esta data va a ser realmente un objeto que va a tener dentro a las movies. Y para consumir el contexto utilizamos el hook de React useContext. Recuerda, create context es para crear un contexto y para consumir un contexto el hook useContext. Y aquí le pasamos el contexto. En este caso sería el movies context que creamos y exportamos. Y aquí de nuevo, no consumimos el provider, consumimos el contexto en sí. Y ahora que estamos trayendo las movies, como esto es un arreglo, observa que aquí lo que estamos enviando en la data son esas mismas initial movies y esto es un arreglo. Entonces aquí vamos a poder consumirlo e iterar sobre él y el resto de la aplicación debería seguir funcionando con normalidad. Revisamos y vemos que funciona correctamente muy bien. Y se están cargando las 8 películas. De hecho, aquí este movie no lo quité. Bueno, voy a quitarlo ahora. Este H1 que está acá. Y bueno, ya no sale. Ok. Puedes observar que una vez entiende el concepto, es muy sencillo manejar lo que es un contexto. Es simplemente ponerlos en práctica y luego de que hayas creado por lo menos unos 5 contextos, te aseguro que va a ser muy natural para ti y lo vas a hacer muy rápido. Y para finalizar, vamos a dotar de la funcionalidad de poder agregar una película favorita si le damos clic. Para ello vamos a crear una función en un contexto. Ahora te puedes preguntar dónde creo esta función, en el contexto de usuarios, en el contexto de películas. Tienes que observar dónde está la información que quieres modificar. En este caso, las películas favoritas la tiene este señor que tenemos aquí en User Context. Observa que el usuario es el que guarda el arreglo de películas favoritas, por lo tanto, la función para modificarla debería estar aquí, al menos en esta estructura. Entonces, aquí vamos a crearnos una nueva función. ¿Qué vamos a llamar, por ejemplo, toggle? Favorite movie to user. Ya te puedes dar cuenta que soy fanático de los nombres largos, pero pues que son descriptivos. Esto tú lo lees y de golpe sabes qué hace. Y aquí vamos a colocar simplemente un alert que envía algún texto. O de hecho, como aquí vamos a recibir el ID de la película que queremos agregar a favoritos, pues vamos a colocar en este alert ese mismo ID. Ahora necesitamos proveer de esta función en el contexto, entonces la copiamos y aquí la pegamos en la data. Ahora la podremos recibir correctamente en donde la necesitemos. En este caso, la vamos a necesitar en una movie específica. Pues en el componente movie es que tenemos este botón. Entonces, ahora vamos a movie. Lo tenemos aquí, lo abrimos. Y aquí lo que vamos a necesitar es en el evento clic del botón favorito, pues poder enviar eso. Vamos a ordenar esto un poco para que sea más sencillo de ver. Entonces, aquí debajo de la clase, voy a colocar un onClick que va a tener esta función que yo copié, pero que para poder utilizarla necesito extraerla del contexto. ¿De cuál contexto? El de usuario, que es donde la creé. Borro este console log y ahora dentro del componente vamos a consumir el contexto mediante un hook. Esto nos va a retornar una data y como nuestra data es un objeto, pues lo podemos colocar de una vez. Y esto va a ser igual a useContext, que recuerda que este es un hook que hay que importar desde React. Aprovechemos la importación que nos ofrece el Visual Studio Code. Y ahora como argumento el contexto a consumir, que sería el userContext. Autoimportamos, observemos que ahí está el userContext, perfecto. ¿Y qué es lo que queremos extraer? Simplemente por ahora esta función. Entonces, ahora lo que la estamos recibiendo, vamos a comprobar si funciona. Recuerda que hace un alert del ID de la película, entonces si le damos clic aquí, vemos como nos muestra Object. Seguramente no le estamos enviando el ID correctamente, entonces aquí necesitamos enviarle el movie.id. Y como estamos invocando la función con los paréntesis, esto debemos colocarlo como una función de flecha para que solo se dispare al hacer clic. Alert 1, alert 2 y así con todas. Y ahora, antes de implementar esta función, vamos a implementar que se muestre en pantalla cuáles son favoritos y cuáles no. Podemos ver que en el usuario actual, si vamos aquí al contexto de usuario, vemos que las películas favoritas son solamente las que tienen ID 1 y 2. Entonces, vamos a decir que para esas películas vamos a mostrar el botón de color verde, que es lo que configuramos al principio. Volvemos a Movie y vemos que para cada componente Movie, si este isFavorite es true, se muestra el botón verde, pero si no, se muestra el botón outline azul. Entonces, necesitamos que para cada componente Movie se compruebe si el arreglo de películas favoritas del usuario contiene el ID de esta película.
Y eso lo hacemos así. En isFavorite vamos a decir que user.favoriteMovies, esto recuerda que es un arreglo, vamos a colocar includes y aquí colocamos movie.id para comprobar si este arreglo contiene esta película. Si esto es cierto, esta variable es true, y si es true, el botón se coloca en verde. Si es false, se coloca de la otra forma. Vamos a guardar y vamos a comprobar. El resultado debería ser que la película 1 y la película 2 estén en verde y las demás pues estén de la forma tradicional. Bien, y aquí no encuentra el user y es porque el user debemos también cargarlo de un contexto. Aquí lo estamos utilizando, pero bueno, ¿de dónde lo traemos? Entonces vamos a traer el usuario del contexto user. Simplemente así. Listo, ya lo estamos trayendo. Y vemos que correctamente hace la comprobación y la 1 y la 2, que son las favoritas actualmente, me las muestra en verde y las demás de otro color. Ahora sí, vamos a implementar esta función que agrega o remueve una película de favoritos. Así que vamos al user context, podemos remover este alert y aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que setear el usuario enviándole un nuevo valor y ese valor tiene que contener los mismos atributos que ya tenía el usuario, pero adicionalmente hacerle una modificación, en este caso en Favorite Movies. Para comprobar que esto esté funcionando, vamos a pasarle por ahora un arreglo vacío. Así, si llamamos a esta función, pues lo que hace es que ahora ninguna va a estar en favoritos. Comprobemos, clic, y vemos como ahora ninguna está en favoritos. Perfecto, va funcionando. Y ahora, ¿cómo calculamos estas películas favoritas? Recuerda que si este ID existe, se debe eliminar y si no existe, se debe agregar. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Pues vamos a crear una constante aquí que se llame Favorite Movies. Y coloquémosle igual a un arreglo vacío. Pero ahora esto vamos a reemplazarlo aquí por Favorite Movies. Y como tenemos lo mismo, dos puntos lo mismo, podemos simplificarlo de esta forma. Comprobemos que sigue funcionando, o al menos a nuestra manera. Si damos clic en cualquiera, vemos como ahora ninguna está en favoritos, porque el array ya está vacío. Bien. Ahora aquí vamos a consultar primero si contiene la película o no. Y eso lo hacemos como lo hicimos hace poquito. Consultamos del user Favorite Movies si incluye esa película que estamos recibiendo en el argumento. Entonces, dependiendo de lo que esto nos retorne, de hecho, podemos colocar incluso una constante isFavorite para que se vuelva un poco más sencillo de leer. Y ahora, si esto es cierto, si la contiene, entonces tenemos que eliminarla. Pero si no la contiene, tendremos que agregarla. Primero hagamos el más sencillo, que es agregarla. Así que este arreglo, voy a copiar este user Favorite Movies y aquí tenemos que retornar un arreglo que tenga las nuevas películas luego agregar. Entonces aquí vamos a enviar las películas actuales que están en user Favorite Movies, es decir, si estaban en 1 y 2, pues va a tener 1 y 2, pero adicionalmente si agregamos la 3, pues agreguemos ese ID con la 3 y perfectamente estaría agregando. Y ahora para eliminar hacemos algo muy similar. Voy a copiar esto de nuevo y aquí pues tenemos que retornar un arreglo. Así que para eliminar vamos a colocar ese arreglo user favorite movies y vamos a hacer un filter. Recuerda que este arreglo es un arreglo de IDs y cada elemento va a ser un Favorite Move ID. Voy a resumirlo así para que no se vea tan extenso. Vamos a iterar sobre cada uno y vamos a devolver únicamente los que sean diferentes al ID que nos llegue en el argumento. Favorite Move ID que sea diferente al ID del argumento. De esta manera estaríamos eliminando. Básicamente estamos diciendo filtra el arreglo de películas, de ID de películas y devuélveme todo menos este ID. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces cargamos al arreglo y finalmente actualizamos el usuario. Ahora vamos a probar si esto realmente funciona. Vamos a guardar y aquí vamos a marcar una como favorita. Y vemos cómo se coloca en verde. Otra. Bien, se coloca en verde. Y si la desmarcamos, ok, se desmarca, ya funciona. Y observa aquí un error esperado. Si nosotros cerramos sesión, fíjate que ahora en el componente Movie, cuando intenta acceder a las películas favoritas para comprobar si la incluye o no y mostrar el botón de algún color, pues como cerramos sesión, nuestro usuario se volvió null y este arreglo ya no existe. Entonces cuando intenta hacer el include, pues no puede hacer el include sobre un arreglo que ya no existe y nos bota este error. Para prevenir esto, siempre es muy conveniente colocar, antes de hacer una operación sobre un arreglo, este signo de interrogación. De esta manera me pregunta, ¿es un arreglo? Sí, ok, haz la operación. ¿No es un arreglo? Ok, no hagas la operación, simplemente fállala. Y lo mismo es recomendable hacer incluso con los objetos. Como esto es un objeto que va a estar en null en momentos, pues es un objeto, búscame esta propiedad. ¿No es un objeto? Ok, no lo busques y falla directamente. Hecho esto, vemos que si cerramos sesión, pues ahora no tenemos ese problema.
Y hay otro lugar donde vamos a tener que hacer algo muy similar. Vemos que aquí si marcamos como favorito y desmarcamos funciona correctamente, pero si cerramos sesión ya no vamos a poder hacer esto porque al marcar como favorito ya no puede leer las películas favoritas para agregar o quitar. Pero esta vez lo vamos a hacer diferente. En vez de utilizar el signo de interrogación, vamos a decir que simplemente este botón no se muestre si no hay usuario cargado. Pues creo que sería un poco más correcto, aunque no siempre. De hecho, hay sistemas en donde puedes observar que todo esto lo manejan de forma local si el usuario no está logueado, que todos estos clics se guarden en local storage y cuando el usuario inicie sesión se sincronice. Pero pues para no complicar mucho la cosa, vamos simplemente a ocultar el botón si el usuario no está logueado. Aquí vamos a necesitar preguntar por el usuario. Y el botón que queremos ocultar es este botón de favoritos. Entonces, vamos a colocar aquí arriba una sentencia de JavaScript que pregunte por el usuario. De hecho, puedes preguntar por el user, puedes preguntar por el user.id. Esta forma es un poquito más segura. Y aquí colocamos un signo de interrogación para que si es null, pues no, ni siquiera lo alcance a leer. Entonces, aquí le coloco un poco de indentación y vamos a preguntar, si existe el user.id, pues muéstrame el botón. De no existir, no me lo muestres. En la aplicación se muestra el botón y funciona correctamente. Bien, y si cerramos sesión, ya no se muestra y ya no le podemos dar clic. Y con esto básicamente estaría terminado lo que quería mostrarte. Espero que te haya gustado y te haya servido. Realmente trabajar con el contexto es muy sencillo cuando ya lo pones en práctica varias veces. Al principio puede parecer un poco abstracto, yo sé que sí, pero créeme que con cierta práctica ya va a ser súper natural. Pronto veremos el use reducer y cómo combinarlo con el contexto para que tengas una solución muy poderosa para el estado global y comencemos a hacer aplicaciones más grandes. Espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente video.